su historia, su transparencia, la lucha, su actualidad. Esto y mucho más enmarcado en Correo Sindical en línea. Correo Sindical en línea presenta análisis crítico de la reforma de pensiones y del traspaso de los fondos de jubilación a la gestora pública. Entre octubre de 2022 y abril de 2023, la Federación auspició 3 eventos de análisis de la reforma neoliberal de pensiones y del riesgo de dejar nuestros ahorros de toda la vida en manos de una entidad estatal. Lo que les ha molestado es que un gobierno dice ser del pueblo nos hayan impuesto normas totalmente o atentatorias contra los derechos de los trabajadores. Dirigentes sindicales, trabajadores de base, académicos y especialistas, evaluamos el funcionamiento, las inversiones y los rendimientos obtenidos por las administradoras de fondos de pensiones en más de 20 años. Constatamos, en primer lugar, que el sistema neoliberal de pensiones instaurado en 1997 continúa en plena vigencia. La capitalización individual tenía 2 objetivos: liberar al Estado y a los empresarios de la obligación de aportar para la jubilación de los trabajadores y permitir que hagan negocios con dinero ajeno. 1. Eliminar el aporte del patrón y del Estado para la jubilación del trabajador. Pero también tan miserable y tan grave es la crisis del capitalismo que para poder hacer inversiones y poder obtener ganancias va a meter las manos al salario, al bolsillo del trabajador. Tan derechista como Sánchez de Lozada. No ha habido tal proceso de cambio. Por eso, la política general en las rentas van a ser las mismas. Se va a liberar del aporte al patrón y al Estado, y los fondos de jubilación se van a convertir dinero para que usen los empresarios y el Estado a bajos intereses. Y los fondos de cotización también son similares, con la única variación de que con Evo Morales crea el Fondo Solidario, que es solidaridad fundamentalmente entre trabajadores. ¿Hay alguna garantía de la gestora de que sean protegidos los fondos de pensiones? Ninguna. Los fondos de pensiones están nominados en bolivianos, no tienen cláusula de mantenimiento de valor. Estamos viendo de que ya está la devaluación. Si en este momento está ya a 7.10, ¿cuánto tenemos? 21.741 millones de dólares. O sea, ya se baja de 2.000 a 21.000. Si hay una devaluación hasta 10 bolivianos el dólar, ¿cuánto sería? 15.486. Evidenciamos el fracaso de la capitalización individual, pues los ahorros para la jubilación, en vez de crecer, se han reducido debido a la mala administración de nuestros ahorros y a la caída de la rentabilidad de las inversiones. Las rentas de jubilación son cada vez más miserables. Tenemos a enero del año 23 209.110 jubilados. ¿Cuál es la pensión promedio de estos jubilados? 2.590,90 centavos. Aquellos jubilados que solamente tienen en su pensión lo que se llama la compensación de cotizaciones mensual. Alcanzan a 14.719 jubilados cuya pensión promedio es de 1.020. En la actualidad, el Estado y la banca absorben más del 83% de los fondos de pensiones. El gobierno goza del privilegio legal de prestarse sin límites, entregando a cambio títulos, valores del Tesoro General y del Banco Central. Son títulos de renta fija. Pueden ser valores emitidos por el TGN, bonos o del Banco Central. Aparecen unas inversiones en el exterior, que son en realidad compras de bonos del Tesoro. Luis Arce, cuando era ministro del gobierno, emitió unos bonos soberanos. Al final resulta que los que habían comprado en una gran parte de sus bonos eran las AFPs. Pero ¿acaso el TGN no es una inversión local, nacional? No, es que fue una venta de esos bonos en el exterior. O sea, 814 millones de dólares de las AFPs están supuestamente en el exterior, pero son bonos del TGN que los ofreció en Nueva York. Por ejemplo, el año 2020. En el pasado, las AFPs administraban nuestro dinero para enriquecer y favorecer a la burguesía. Ahora, la gestora pública pretende lucrar con nuestros ahorros para pagar cuentas del Estado y financiar empresas improductivas y también para beneficiar a la nueva burguesía. Pero el TGN es casi el 30%, él solo,
Veamos a detalle cómo y en qué invirtieron nuestros ahorros las AFPs en los últimos años. Le han prestado al Estado, a los bancos, a las industrias, al Tesoro General de la Nación. ¿Cuánto se ha prestado hasta el 2021? 6.300 millones de dólares. A la banca privada han prestado 12.254 millones de dólares. El año 2022, el total de los fondos de pensiones suma 24.136 millones, de los cuales 23.788 están invertidos. El año 2020, el Estado le debía a los fondos de pensiones 5.041 millones. ¿Cuánto le debe ahora? 7.394. ¿Cuánto ha aumentado en 2 años? 2.353. ¿Cuánto se presenta eso? En 2 años, 46,7% de las recaudaciones de las AFPs el año 2019. Las AFPs habían recaudado 1.726.9 millones de dólares. ¿Cuánto se ha invertido en los bancos? 1.544 millones. En el gobierno, 360 millones. ¿Qué ha pasado el año 2021? De los 1.653,7 millones recaudados por las AFPs, han ido a parar al gobierno 1.382. El 83,6%. ¿Cuánto ganaban las AFPs por administrar nuestros ahorros y cuánto recibirá la gestora? Las AFPs no se llevan poco, se llevan una gran parte del negocio. Con las F65 se han llevado más que con la anterior. Vean los rendimientos del año 2011 al 2021, son 150 millones de dólares que se han llevado las AFPs desde ese año, o sea, desde el año de la reforma del MAS. Contrariamente, los trabajadores, los jubilados, los aportantes han perdido más. Los jubilados, por ejemplo, han sido descontados alrededor de 100 millones en todos estos 10 años. Que las AFPs se llevaban grandes utilidades y el dato que tenemos, el año 2022, cerca de 225 millones de dólares. Pero para administrar me tienes que pagar el 0.5 y por hacer negocios el 0.2285, o sea, menos. ¿Qué quiere decir eso? Es un aliciente a no hacer nada de negocio. Si gano menos por hacer negocios y gano fija solamente por afiliar y administrar sus ahorritos, entonces estoy sentado en mi oficina recibiendo cada mes del salario de los trabajadores, del 0.5, listo, fija, con eso estoy ganando millones de dólares. Y fíjense, esta reforma de la GPS es tan cruel que mantiene eso para la gestora. Bien, ¿qué dice desde el gobierno? Se disminuirá la comisión directa que estas entidades privadas, las AFPs, imponían a cada jubilado, de cerca de 1.81% aproximadamente a 0.5%. La comisión por las cuentas individuales, la comisión por las pensiones de los jubilados, la comisión por administrar los portafolios y la comisión por los riesgos. Que los jubilados ya no van a pagar el 1,31%. La gestora no cobrará 3 tipos de comisiones, pero seguirá ganando el 0,5% por administrar las cuentas individuales. En este caso, las AFPs en el año 2021 habían cobrado por eso 293 millones. Eso va a seguir cobrando sagradamente. ¿Por qué esa plata no se revierte a los propios trabajadores? ¿O por qué no se negocia, se discute un porcentaje menor como comisión por administración? Si está demostrado que en realidad la gran utilidad de las AFPs no eran porque eran eficientes y hacían buenos negocios. Los dueños del dinero no tenemos representantes en el directorio de la gestora, mientras que el Estado, que es el principal deudor, controla absolutamente todo el negocio. Gobierno, pero no hay un trabajador, no hay una representación, ellos no saben ni qué pasa, para saber qué está pasando con nuestra plata. Y en una situación de crisis como la que está viviendo el gobierno, un tema de insolvencia fiscal, eso se agrava. 5 personas, directores, uno es el presidente del directorio y 4 son directores, todos elegidos por el presidente del Estado. ¿Quién elige esa terna? Los 2/3 de Cámara. Ya saben quién va a salir, ¿no? Están los comités permanentes, hay 2. Uno, el comité de inversiones, conformado por el presidente del directorio, que está arriba, el gerente el general, el de inversiones y el gerente de control de riesgos. Ese comité está a cargo de las decisiones de la inversión y del control de riesgos al mismo tiempo. Y hay un comité de auditoría, está a cargo de control preventivo del manejo operativo y administrativo. ¿Quiénes forman parte? El presidente del directorio, que está en el otro comité también, el gerente, que está en el otro lado. ¿Quién vigilará la gestora pública? La misma autoridad de fiscalización y control de pensiones y seguros. ¿Será que el Estado vigilará al propio Estado? Hay desconfianza, claro que sí.
La estructura de la gestora y los mecanismos de fiscalización no son garantía. Por el contrario, posibilitan una gran discrecionalidad del gobierno. La gestora está bajo la supervisión de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros y de la Contraloría General del Estado, pero ambas entidades están subordinadas al poder político. Entonces la gestora está obligada a producir excedente, pero ahora con la 4783 ya no va a ser la empresa la que diga cuánto de mi utilidad les voy a dar, dice el COSEP va a definir, pero ya decidió además el año pasado también en otro decreto que las utilidades de la gestora podrían pasar no solo al Fondo Solidario, sino también a la renta de dignidad. Y está demostrando que la renta de dignidad ya no tiene fondo suficiente. Resulta que esa renta está cojeando, ese fondo. El gobierno, por los problemas fiscales, podría entonces echar mano a los recursos mediante su privilegio legal de prestarse sin límite, mediante títulos valores emitidos por el Banco Central, el TGN. La estructura de la gestora y los mecanismos de fiscalización no son garantía, está en manos de unos comités, de una organización arbitraria dirigida desde muy arriba, es decir, discrecionalidad del gobierno. Los riesgos derivan de la ineficiencia de las inversiones y por decisiones políticas inadecuadas. Una trágica experiencia que es Ametex, donde hemos perdido 18 millones de dólares y se perderán los 800 millones y habrá muchísimos trabajadores que nunca van a ver su jubilación, especialmente de todas esas empresas que eran estatales y que se cerraron. La mala experiencia con Ametex es apenas una muestra de lo que podría ocurrir con nuestros aportes. Todos sabemos que el banco fácil está en dinero. ¿Cómo se va a recuperar? ¿Cómo nosotros vamos a recuperar? Ese es el tema. Por todo lo mencionado, urge reformar la seguridad social en Bolivia. Yo creo que hay que luchar por una nueva administración apuntando a esa transformación del sistema de seguridad social equitativa, tiene que ser universal, tiene que ser suficiente. Es importante reformar la ley, la 065, desde una perspectiva integral y sistémica. Se propone medidas que resuelvan la problemática generada por el sistema de capitalización individual. La abrogación de la ley 065, queremos volver al sistema de reparo, modificar las tasas actuales de cotización, el aporte laboral del 12.71% y el aporte patronal del 4.71%, totalizando 17.42%. Desechar definitivamente la compensación de cotizaciones, las pensiones de las AFPs de capitalización individual y la pensión solidaria. Creo que tenemos que incorporar una fracción complementaria para mejorar las pensiones, que tiene que ser cubierta por los impuestos de todos. No es la plata del presidente, sus ministros, del Estado, la trata, los impuestos de todos. Se tiene que redistribuir también entre todos. Que los miembros del directorio sean personas idóneas. La Federación de Trabajadores de Educación Urbana de La Paz propone el control obrero colectivo de los fondos de pensiones para evitar que el gobierno más corrupto se robe nuestros ahorros. Por la tesis de Pulacayo, ha sido deformado con el control obrero individual. Esa ha sido la deformación del MNR. Cada uno de los representantes debe ser controlados y elegidos periódicamente por los sectores aportantes a la gestora pública. No podemos pues permitir que de los dirigentes de la GOV vayan a título de ser controles sociales. ¿Qué se van a controlar? Nada. Tenemos que sacar normas que con claridad establezcan, primero, el carácter rotatorio, no permanente de los delegados laborales, el control sistemático, periódico, a través de sus organismos sindicales, orgánicos, que van a tener todos los sectores aportantes. Estos delegados, aparte de ser revocables, no deben tener dietas, porque el acto de corrupción es la dieta. Es necesario articular una alianza con todos los sectores laborales para defender los ahorros para la jubilación. Si no protegemos ahora nuestros fondos, estamos condenados a recibir rentas miserables o incluso quedarnos sin jubilación.